Esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, anécdotas de una pandemia. I've been waiting at my door for something incredible. Bueno, hoy en Obvio Microbio tenemos un invitado tremendamente especial, un invitado amigo de la casa. Hoy tenemos a Juan Pablo Londoño. Él es médico, microbiólogo, es pediatra y especialista en infectología pediátrica, y hace poco terminó su maestría en VIH. Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, bienvenido. Hola Juan, hola Santi, muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí en mi casa otra vez. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que este rato disfrutemos todos aquí un rato de estas historias. No, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Juan. Y pues bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre, devolviéndonos un poco en el tiempo, ya parece incluso también recuerdos lejanos, cuando todo lo de la pandemia del COVID arrancó, como estas noticias desde China primero, luego pasaron a Europa, luego en Estados Unidos, esas primeras noticias que nos empezaron a llegar acá a Latinoamérica, eh, que iban llegando de a poco y cómo uno se iba armando una imagen de esta pandemia. Y pues en el caso de, digamos, de los profesionales de la salud, me imagino que también debió haber sido algo muy interesante o bueno, también muy preocupante, por supuesto, esas noticias que venían desde China y cómo las empezaban a asimilar, siendo ustedes profesionales de la salud. Entonces, más o menos hacia diciembre del 2019, principios del 2020, Juan, ¿cuál era su percepción del virus del que se hablaba en las noticias que estaba causando estragos en China? ¿Sí creía que se podría convertir en una pandemia? Pues Juan, mira, cuando empezaron a llegar las primeras noticias del virus en China, pues yo creo que la mayoría de nosotros, o sea, alertas epidemiológicas hay todas las semanas. Y cuando empezamos a ver las primeras noticias dijimos, bueno, es un nuevo virus respiratorio que con los primeros datos sonaba algo comparado con lo que tenemos todos los años, pues medianamente parecido. Entonces digamos que la mayoría de estos brotes que suceden se extinguen y no pasan a mayor. Entonces, la verdad, y esto sí es un poquito de historia de cómo empezó esto, devolviéndonos a enero y febrero del 2020, me acuerdo que los hospitales nos ponían a nosotros a dar charlas, porque obviamente había mucha zozobra en todas las personas de qué era lo que venía, qué era qué pasaba con este virus. Y esas primeras charlas que nosotros dictábamos, me acuerdo que siempre tratamos como de compararlo con lo que teníamos en la literatura: influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, como tratando de comparar un poquito con eso. Y siempre tratamos de mandar al principio un mensaje como de, pues tranquilos, esto es un nuevo virus, a lo mejor no va a ser tan grave como lo que va a venir. Yo creo que nadie, pues al menos la mayoría, no vislumbrábamos la capacidad y en lo que podía derivar todo esto. Eso sí, yo creo que es un ataque de sinceridad, no lo pensábamos. Siempre los libros dicen que puede pasar, pero nadie pensaba que nos iba a tocar vivir esto a la escala que nos tocó vivirlo. Juan, siempre a los profesionales de la salud los han catalogado de los héroes de esta pandemia y con toda la razón. Pero yo todavía me encuentro personas que creen que este virus no era la gran cosa, que era exageración de los medios de comunicación, pero claramente ninguno de nosotros vivió dentro de las clínicas, dentro de los hospitales, realmente lo que sufría la gente consecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, Juan Camilo y yo, que tuvimos la oportunidad de estar tomando muestras en diferentes municipios de Cundinamarca, veíamos el miedo de la gente de contagiarse, pero nunca vimos a las personas realmente enfermas consecuencia de la infección. Ustedes que estuvieron allá en las clínicas, ¿sí creen que era una exageración de los medios de comunicación? ¿O cuál es su percepción respecto ya a lo que se convirtió, a lo que se definió como una pandemia? No, yo creo que definitivamente nunca catalogarla como exageración con lo que se hizo. Era un virus nuevo y muchas cosas podían pasar. O sea, exageración no creo que haya sido, pero lo que yo diría es la pandemia se vio como en tres momentos grandes.
un primer momento que era el momento de incertidumbre. Y era, digamos, esos primeros meses donde los hospitales, las calles, todo se vació. Uno iba a un hospital y era un cementerio en el sentido de que no había nadie, todo estaba vacío. Y eso era la peor parte, porque uno llegaba todos los días y sentía zozobra de, ok, no han llegado, ¿qué va a llegar? No sabemos qué va a llegar. Ese fue como el primer momento y lo más difícil ahí era la incertidumbre. Luego empiezan a llegar los primeros casos de COVID a los hospitales, empezamos a ver los primeros pacientes, empezamos a ver morir los primeros pacientes, y con estos viene como una nueva etapa y es de decir, ok, el virus existe, es real, es mortal, las personas se pueden morir por esto, no sabemos hasta qué punto va a llegar y empieza el primer pico donde desborda pues no desbordas, pero llega muy cerca a desbordar las primeras UCIs. Y decimos, ok, esto de verdad es muy grave, es muy serio, pero nos empezamos a empoderar y se empieza a volver, digamos que, parte del paisaje. Una de las herramientas que usamos los médicos para que la cosa no nos dé tan duro es volver un poquito el sufrimiento parte del paisaje, y eso es difícil, porque pues uno trata de no deshumanizarse, pero estas cosas lo terminan deshumanizando un poquito. Y luego llega una parte donde cae el primer pico. Ya habíamos vivido un pico, ya sabemos cómo funciona, hemos visto a los pacientes y le perdemos como un poquito del miedo, digamos que desde el punto de vista así exagerado, el miedo irracional, y ya sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo ver los pacientes, y ya como un momento como de empoderamiento, y ya sabemos que vienen otras olas y nos vamos como adaptando a que eso pase. Es que precisamente hablando de esos momentos duros y de cómo uno luego va afrontando esta nueva situación y que la cotidianidad a uno se le vuelve, pues ya, mejor dicho, la historia del virus y de la pandemia se le hace parte de su cotidianidad, pues uno ahí como que va avanzando simplemente. Sin embargo, yo creo que para todos y por supuesto para ustedes que estaban en la primera línea de defensa, em, digamos, contra el virus, claramente de pronto hubo momentos muy, muy, muy difíciles. Entonces, Juan, a nivel personal y quizás como médico, quizás como Juan Pablo, ¿qué fue lo más difícil de afrontar durante los meses más duros de la pandemia o bueno, de la cuarentena? Sí, hubo, precisamente en estos mismos tiempos, pues cada momento viene con un reto distinto. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que al principio de esta primera cosa, cuando era la incertidumbre, no llegaban pacientes, el hospital estaba vacío, el reto más grande era sentir que la literatura médica nos bombardeaba con un montón de cosas todos los días y que uno se estaba como quedando atrás. Yo me acuerdo que particularmente en el hospital que yo trabajaba, pues claro, nos tenían a nosotros de lleno trabajando sobre COVID, sobre los protocolos, pensando en básicamente cómo nos íbamos a convertir en un hospital de guerra, y eso me tocaba hacerlo a mí todos los días, ir a ver a dónde nos íbamos a expandir, dónde poníamos ventiladores, dónde poníamos a no sé quién iba a atenderlos cuando ya no hubiera nadie más quien atender. Y digamos que en ese momento alguna de las compañeras de trabajo, en medio de su angustia, nos decía pues como que los que deberíamos ir a atender los pacientes con COVID eran las personas que no tuviéramos hijos, por ejemplo, porque ellas eran pues digamos que un poco más valiosas por ser mamás. Entonces la cosa llegaba a volverse a ese punto irracional. Y me acuerdo que dábamos muchos webinares, apareció la época de los webinares y creo que se quedó. Dábamos como un webinar semanal de alguna cosa de COVID, algo de COVID. Y la cosa se volvía tan absurda que todavía me acuerdo que nos preguntaban, las preguntas del webinar eran del estilo: ¿cuánto puede durar el COVID en un tamal o en un pan? Alguna vez nos preguntaron eso y fue como, pues no tengo ni idea cuánto puede durar el COVID en un pan, o si se transmite si le transmite a los gatos, a los perros. Bueno, un montón de preguntas que salían sobre esos webinars que uno decía, Dios mío, la gente ya está haciendo cosas demasiado locas. O alguna vez nos preguntaron que cuál era la mejor estrategia para desinfectarse el cuello cuando uno llegaba a la casa. Entonces yo decía, ok, esto ya está como un poquito loco. Pero sí, esa fue como los primeros retos del principio, cuando era pura incertidumbre.
cuando ya empezamos a tener un poquito más pues de ideas de cómo era la cosa, pues los retos eran otros y el principal reto es el déficit de personal y el déficit de equipos. Pues claro, cuando nos desborda esto, empiezan a aparecer UCIs donde antes no existían. Entonces pues la secretaría trae sus ventiladores, empieza a montar las UCIs y dentro de esas UCIs nuevas pues empiezan a pasar cosas, porque ustedes imaginarán que una cosa es una UCI de toda la vida que lleva 20 años funcionando, sabe cómo todo funciona, el personal está entrenado, y de un momento a otro pasamos de tener 20 a 60 en el hospital, 60 camas de UCI, pues eso implica tener personas entrenadas, enfermeras, o sea, todo el equipo que trabaje alrededor de lo que significa estar en una unidad de cuidado intensivo, y empiezan pues a pasar otras cosas que los pacientes, no siempre el virus era el que los terminaba matando, y esto es una realidad. El aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud sucedió durante la pandemia, está medido que pasó, y eso pues el fenómeno pues es multifactorial, o sea, son pacientes más graves que están en una UCI más tiempo, pero también tiene que ver un poquito como con el miedo a entrar en contacto con estos pacientes muchas veces de parte del personal. Entonces los protocolos no se cumplían al 100% porque era desbordante el asunto. Entonces eso era un reto nuevo, tratar de que, ok, a los pacientes hay que atenderlos con los estándares que se tienen que atender, y pues ya la cosa nos desbordaba. Y digamos que con las nuevas olas, a medida que cambió las subvariantes de COVID y que ya teníamos variantes que eran menos letales pero mucho más transmisibles, pues digamos que el reto grande era evitar la transmisión en el hospital. O sea, ya ni siquiera era que los pacientes se murieran, porque la mortalidad bajó mucho, y con la vacunación es indudable que cambió la mortalidad. O sea, ya no tenemos UCIs llenas, ya los ventiladores no están desbordados, nada de eso pasa en ese instante. Pero el reto aquí era otro, y era, por ejemplo, cómo hacemos que el personal de la salud, por ejemplo, con el pico de Omicron que hubo a principio de este año, cómo hacemos que el personal de la salud no se incapacite el 30% del hospital, que eso pasaba. Eso llegó a pasar en algún instante, pues porque la transmisión era tan alta que pues el hospital se aislaba, y pues ustedes se imaginarán que pues no podemos tener teletrabajo, nos toca estar allá. Entonces tener el 30% de los médicos incapacitados era un problema, entonces había que buscar estrategias para evitar eso. Y al principio digamos que quedamos nosotros como los malos, los Grinch, porque pues tocó cerrar los tinteaderos, implementar todas las medidas de distanciamiento, que eso fue muy difícil porque culturalmente es difícil para nosotros. Pónganse a pensar que nos tocaba pensar desde qué hacemos con los pediatras o los médicos que duermen en el hospital, dónde los ponemos a dormir para que no estén tan cerca y no haya riesgo de transmisión, dónde van a comer. ¿Cómo hacemos todo esto en escenarios donde pues claramente no se va a usar mascarilla, porque pues nadie se va a ir a dormir con la mascarilla? Es muy interesante todo lo que nos cuenta Juan, porque, claro, en los medios de comunicación, que era lo que más acceso se tenía para la mayoría de las personas, solamente escuchábamos camas UCI y ventiladores. Pero usted nos está diciendo ahorita que la mortalidad por infecciones después del COVID, infecciones bacterianas o de otros microorganismos, era muy alta. O sea, el sistema de salud no solamente tenía que estar pendiente del COVID, sino de otros microorganismos que podrían generar enfermedad de personas que estaban hospitalizadas a consecuencia del COVID. O sea que había muchos factores que pueden tener en riesgo el sistema de salud. Sí, y digamos que las pandemias tienen olas de muchas cosas. O sea, hay una ola de COVID, que es la mortalidad asociada al COVID y la discapacidad asociada directamente al COVID. Pero pegado a eso vienen otras olas detrás. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la mayoría de los indicadores de salud se salieron de madres. El mejor ejemplo que les puedo dar es vacunación. Entonces, Colombia era un país que en general era bueno vacunando, o es bueno vacunando. Antes, en el 2019, teníamos coberturas para algunas vacunas de más del 95%, que era una maravilla, por ejemplo, sarampión. Y por eso, cuando hubo los brotes relacionados con la migración en Colombia, no se hizo un brote gigantesco que fuera difícil de controlar, sino que fueron entre 200 y 400 casos en un par de años, que eso es muy poquito para el sarampión. La vacunación relacionada con muchos fenómenos disminuyó
estos años disminuyó y tratar de recuperar esas oportunidades perdidas en vacunación ha sido muy difícil. Y hoy por hoy estamos en alto riesgo de que haya brotes de sarampión porque, sarampión, ¿por qué hablo tanto de sarampión? Porque, pues, para ponerles en números la cosa, existe una variable epidemiológica que se llama el R0 o número básico de reproducción, que habla de cuántas personas puedo contagiar yo en promedio cuando estoy contagiado. Entonces, para que se hagan una idea, COVID al principio con la variante original, ese número estaba entre 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona contagiada, entre 2 y 3 personas iba a contagiar. Luego aparece Delta, donde este número se sube más o menos a 7. Luego está Omicron, que está en 12 o 15. Sarampión está entre 15 y 18. Entonces imaginarán que la tasa de ataque es gigantesca. O sea, la posibilidad de contagiarse las personas que están alrededor de un caso de sarampión es muy altas. Por eso les hablo tanto de esto, y para lograr la famosa inmunidad de rebaño que tanto se ha discutido o que se discutió tanto al principio de las vacunas, pues es mucho más complicado en esta enfermedad porque requiere coberturas vacunales por encima del 95%, que hoy por hoy no tenemos. Entonces la posibilidad de que reaparezca el sarampión es alta. Entonces esa es otra ola. Todas las enfermedades empezaron a descontrolar y hoy estamos viviendo una tercera, que es una ola de enfermedad mental. Ustedes imaginan que todo lo que sucedió estos años en estrés, en menos interacción social, pues nos está pasando factura. Entonces los intentos de suicidio, la depresión, los trastornos de ansiedad, pues están disparados. Es que esta enfermedad pasó una factura a diferentes fuentes, ¿no? Indudablemente la parte de salud mental se vio tremendamente afectada. Santiago y yo, pues bueno, como parte de nuestra labor profesional, nosotros dictamos clases en una universidad y uno se da cuenta que después, mejor dicho, el primer semestre, cuando ya los estudiantes empezaron a volver al campus, eran personas muy diferentes, con una mentalidad distinta, había que aproximárseles de otra manera. Digamos que todo eso tuvo que tener un continuismo ahí. No me imagino, por la parte de la salud, pues bueno, ya Juan Pablo nos está hablando de sarampión, también de otras enfermedades crónicas, porque bueno, la gente, yo me imagino que al principio le daba miedo asistir a las clínicas de urgencias. De hecho, yo por aquella época tuve que ir de urgencias a una clínica y estaba vacía. Ya me parecía una locura porque yo dije, me voy a encontrar con una clínica llena de gente con síntomas gripales. No fue así. Entonces, como que la gente dejó de ir a los hospitales, a las clínicas, a dejar de tratarse sus cosas. Y eso, pues, por supuesto, empeoró muchas situaciones. Sí, y digamos que no es por juzgar en retrospectiva lo que hicimos, porque creo que no lo hicimos mal, porque es la primera vez que nos toca vivir una cosa de esta, pues digamos que con la información que se tiene en el siglo XXI, pues teníamos que hacerlo, era la primera vez, pero entonces uno se pregunta en retrospectiva, a ver, los bancos estuvieron abiertos, la gente podía ir a los bancos a hacer vueltas, pero nos parecía muy evidente, muy lógico y racional no llevar al niño a vacunar porque tenía riesgo de que se contagiara. Entonces uno dice, pues a ver, hay prioridad. De pronto en retrospectiva uno dice, las prioridades pues deberían ser otras, ¿no? Es que esta pandemia, yo también creo que fue la pandemia de los mitos y las leyendas. Hubo tanta desinformación. Yo también recuerdo, con una anécdota también personal, cuando fuimos a hacer capacitación de toma de muestras a Putumayo, había gente que no se quería tomar la muestra porque creía que lo íbamos a contagiar al tomar la muestra, o que le íbamos a meter un chip por la nariz. Tantas cosas que surgieron que fueron un poquito desconcertantes. O simplemente cuando empezó a sonar esto de la pandemia y la gente en Estados Unidos o en Perú también, porque algunos de nuestros oyentes, Marcela Tavares o Diana Iguará, nos contaban que en esos países la gente, igual que en Colombia, fue a comprar miles de rollos de papel higiénico enlatados porque creían que no íbamos a poder salir quién sabe por cuánto tiempo. Esta pandemia trajo mucha desinformación y fue muy importante que los médicos y las personas también de la ciencia ayudaran a comunicar correctamente. ¿Qué cree usted, Juan, que faltó hacer mejor en ese sentido? Porque yo escuché muchos médicos diciéndole a personas que no se fueran a vacunar.
Sí, eso es una realidad. O sea, con el COVID apareció la infodemia. Además, todo el mundo quería saber el último dato y yo sí vi y en el hospital están robándose el líquido de las rodillas y los médicos le están pagando por paciente muerto, por COVID. O sea, todas esas cosas, digamos que nos tocó vivirlas. Y ahí sí, yo creo que nos toca hacer un mea culpa también de nosotros y es, pues lo voy a decir de frente, la formación en infectología y en vacunología y específicamente en virus pues no es precisamente extensa en la mayoría de pregrados, entonces terminan apareciendo unos pseudo expertos en materias que jamás han tenido nada que ver y salen diciendo algunas cosas que uno dice, pero ¿de dónde lo sacaron? ¿Y qué nos faltó a nosotros? Tener canales de comunicación más claros con la gente. Entonces, porque claro, los papers son muy bonitos, las revistas científicas, las reuniones de las sociedades científicas son muy chéveres, pero la verdad es que eso no le llega a la gente. Entonces, muchas veces cerrar ese gap entre lo que sabe la academia, lo que saben las personas que estudian esto y se dedican a esto, y las personas que están todos los días, pues faltó cerrarla. Y la verdad es que también las redes sociales y los medios pasaban mucha información sin filtro y eso, sumado al miedo de las personas, pues era el caldo de cultivo perfecto para que surgieran estas locuras que estamos hoy contando. Y esto no es la primera vez que surgen. Por ejemplo, si uno piensa en vacunación y se acuerda de las historias de papiloma humano, cuando llega papiloma a Colombia, nosotros llegamos a ser el segundo país con tasas de vacunación más altas del mundo, solo por debajo de Australia. Pasa lo que pasó en Carmen de Bolívar, que para los que no saben un poquito qué pasó, pues hubo un caso en un colegio de unas niñas y unos niños que empezaron a tener síntomas extraños, neurológicos, y ellos lo asociaron a la vacunación con papiloma. Fueron las mamás las que hicieron la asociación en vivo y en directo por un noticiero nacional, y esa piedra se lanzó y nunca volvió. Para ponérselos en números, nosotros llegamos a tener 80-90% de cobertura vacunal, bajamos a lo mínimo en el 2015, que fue 6% de cobertura vacunal, y de 2015 acá hemos hecho todos los esfuerzos que hemos podido para tratar de subir ese porcentaje de vacunación y hemos llegado a 20-30%. Por eso muchas veces las piedras que se lanzan en esto son muy difíciles de volver. Entonces, claro, el COVID fue el momento maravilloso y hoy para que surgieran todas estas locuras, y hoy tratar de devolverlas es muy, muy difícil. Sí, es que es muy interesante lo que nos acaba de contar Juan Pablo, porque precisamente debido a toda esta infodemia y esta pandemia de noticias falsas, de desinformación o de información contada a medias o de información muy exagerada, más el miedo de la gente, más incluso el exceso de noticias también, hizo que todo esto se volviera una locura y que fuera como una especie de bola de nieve que se iba volviendo más y más y más grande, y eso pues tiene unas repercusiones gigantescas al final del día y ya incluso en el día de hoy. De hecho, por eso mismo, Santiago y yo decidimos empezar este podcast, precisamente porque en efecto también creemos que hay una distancia entre la academia, digamos, lo que pagan en los hospitales y la academia en medicina, las ciencias en general, y las personas, digamos, que no están asociadas a este tipo de profesiones. Entonces, ahí digamos que siempre ha habido una brecha grande que ustedes los médicos intentaron y siguen intentando acercar o reducir esa brecha, y pues bueno, acá desde la ciencia también nosotros de vez en cuando lo hacemos. Pero bueno, desde su punto de vista como médico, Juan, ¿qué siente que la gente pudo haber aprendido con la pandemia? Y por el contrario, ¿qué piensa que de pronto nos hizo falta aprender? Sí, yo creo que como sociedad, pues lo primero es que podemos responder con estas medidas drásticas en caso de que de verdad las volvamos a necesitar. La virtualidad, aprendimos a funcionar en virtualidad en muchos escenarios que antes de pandemia eran imposibles. O sea,
sabemos que no es lo perfecto, pero funciona en muchos escenarios. Aprendimos a filtrar información, o sea, de forma difícil, pero iniciativas como estas de tener un podcast con personas de ciencia abierta a todo el mundo, pues nos lo dejó la pandemia. En últimas, estos son aprendizajes pandémicos. ¿Qué cosas pues nos faltaron? Pues siempre nos van a faltar muchas, o sea, hay cosas difíciles de recuperar y es la interacción humana, pues eso lo tenemos que recuperar de alguna manera, porque ustedes imaginarán que la interacción humana pues sufrió un golpe durísimo. Ya uno no saluda de pico casi nunca, abrazar a otro ya es todo un acto de fe. Entonces yo creo que esas son cosas que nos toca recuperar y reaprender, pues porque no se pueden perder. Definitivamente esta etapa pues tiene que pasar y tenemos que volver a ser humanos. Eso no hay duda que tiene que volver a suceder. Juan, una última pregunta. ¿Qué Sí. piensa usted de las personas que siguen obsesionadas con el uso del tapabocas? Digamos que el tapabocas tiene sus claros y oscuros. Es una herramienta súper útil para prevenir la transmisión por gotas. Y si ustedes me preguntan, en escenarios de alta concentración, entiéndase, Transmilenio, pues definitivamente creo que es una buena estrategia. O sea, no solo para COVID. O sea, en este momento COVID tal vez no es el problema, pero para contarles un poquito cómo estamos en los hospitales pediátricos ahorita viviendo un pico nunca antes visto de adenovirus y mortalidad por adenovirus en niños, pues esto se puede prevenir con eso. Haya que utilizarlo en todos los escenarios de la vida como lo teníamos antes en COVID, tal vez no, ya hemos aprendido que hay escenarios donde uno podría no usarlo, espacios bien ventilados podríamos no utilizarlo, y digamos que la mayoría de cosas de la vida que uno hace podría no usarlo. Particularmente nosotros en los servicios de salud, creo que lo aprendimos a las malas, una cosa que debió haber sido de toda la vida, y era que uno para ver pacientes tenía que tener tapabocas siempre. Eso no lo hacíamos de rutina, eso es un mea culpa para todos, porque yo creo que la mayoría lo hacíamos, no los atendíamos con tapabocas, hoy aprendimos. Entonces yo creo que es eso, Santi. No, tal vez apareció en escenarios que antes no lo contemplábamos, que deberíamos seguirlos usando, y definitivamente no en todos los lugares como fue el momento más duro de la pandemia. Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Creo que este fue un capítulo muy interesante en el que es bueno volver atrás y recordar y también hacer como esa cosecha de cosas que hemos aprendido como sociedad, que los médicos han aprendido, cómo uno ya puede empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, Juan, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es todo un gusto, Juan y Santi, de verdad, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí con ustedes. Y lo volveremos a invitar seguramente porque Juan Pablo, pues bueno, infectólogo, es microbiólogo, es médico, pues bueno, ahí claramente lo volveremos a invitar. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Habíamos estado un poquito demorados en sacar el siguiente capítulo por temas laborales, pero ya estamos de vuelta. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter o Instagram, Obvio Microbio 2021, y nos pueden dejar sus comentarios o cualquier cosa con la que quieran que sigamos en el siguiente capítulo. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y eso fue Obvio Microbio.